Suma Teológica, parte segundo, 2AE. Cuestión 137. La perseverancia. Trataremos a continuación de la perseverancia, Q. 129 intr, y de los vicios opuestos, Q. 138. Y sobre la perseverancia se plantean 4 preguntas. ¿Es virtud? ¿Es parte de la fortaleza? ¿Qué relación hay entre ella y la constancia? ¿Necesita de la ayuda de la gracia? Artículo 1. ¿La perseverancia es virtud? Lat. Objeciones por las que parece que la perseverancia no es virtud. 1. Dice el filósofo en Seven Ethic, la continencia puede más que la perseverancia, pero la continencia no es virtud, como él mismo dice en Ive Ethic. Luego la perseverancia no es virtud. Virtud es lo que hace que vivamos rectamente, según dice San Agustín en el libro de Lib. Pero, como él mismo afirma en el libro de Perseverancia, de nadie puede decirse que es perseverante mientras vive si no mantiene su perseverancia hasta la muerte. Luego la perseverancia no es virtud. La permanencia invariable en la práctica de la virtud es condición necesaria de toda virtud, como se demuestra en Segundo Ethic, pero esto es algo esencial a la perseverancia, pues Tulio, en su Retórica, dice que la perseverancia es la permanencia estable y perpetua en lo que la razón ha decidido. Luego la perseverancia no es virtud especial, sino condición de toda virtud. Contra esto, está el que Andrónico dice que la perseverancia es el hábito de aquellas obras en las que la permanencia es necesaria, no necesaria o indiferente, pero el hábito que nos ordena a hacer bien una cosa o a omitirla es la virtud. Luego la perseverancia es virtud. Respondo, según dice el filósofo en Second Ethic, que la virtud tiene por objeto lo difícil y lo bueno. Por eso, donde hay una especial dificultad, hay asimismo una virtud especial. A su vez, la obra virtuosa puede resultar fácil o difícil por 2 motivos. Primero, por la especie misma del acto, que depende de la naturaleza de su propio objeto. Segundo, por la misma larga duración del tiempo, pues el mismo hecho de insistir largamente en una cosa difícil ya tiene una especial dificultad. Por eso el persistir en la práctica de alguna obra buena por el tiempo que sea, hasta su consumación, es objeto de una virtud especial. Por consiguiente, lo mismo que la templanza y la fortaleza son virtudes especiales, porque una regula las delectaciones del tacto, que de suyo ofrecen su dificultad, y la otra modera los temores y audacias con respecto a los peligros de muerte, lo que igualmente es de suyo difícil. De igual modo, la perseverancia es virtud especial, cuyo objeto es soportar tanto cuanto sea necesario la larga duración de estas u otras obras virtuosas. A las objeciones 1. El filósofo entiende aquí por perseverancia la persistencia en esa clase de obras en las que resulta muy difícil permanecer largo tiempo. Lo difícil, claro está, no es soportar los bienes, sino los males. Los males que constituyen peligro de muerte no tenemos que soportarlos, en general, durante largo tiempo, porque lo más frecuente es que pasen pronto. No se merece, pues, de ellos los principales elogios la perseverancia. Entre los otros males, los principales son los que se oponen a los deleites del tacto, porque éstos tienen por objeto cosas de primera necesidad para la vida, constituyen, pongamos por caso, esta clase de males, la falta de alimentos y de otros bienes también necesarios, que a veces se han de soportar como larga amenaza. No les es difícil aguantar esto por largo tiempo, a quienes no se entristecen demasiado porque les faltan estos placeres, ni se deleitan en exceso con su posesión, como sucede con los hombres sobrios, cuyas pasiones no son vehementes, pero es sumamente difícil para aquel que se siente atraído con vehemencia hacia ellos, al no poseer una virtud perfecta capaz de moderar sus pasiones. Por consiguiente, si se toma en este sentido la perseverancia, no es virtud perfecta, sino algo imperfecto en su género. En el de virtud, sí, por el contrario, entendemos por perseverancia la permanencia por largo tiempo en cualquier bien difícil. Lo dicho es aplicable también a quien posee con perfección la virtud, aunque para un hombre así el persistir resulta menos difícil, pero lo cierto es que el bien en que persiste es más perfecto. Por ello, tal perseverancia puede ser virtud, porque la perfección de la virtud se mide más por lo que tiene de bien que por su dificultad.
Tú a veces se designa con el mismo nombre la virtud y su acto. Así, por ejemplo, San Agustín, Superlo, dice: fe es creer lo que no ves. Puede, sin embargo, acontecer que se tenga un hábito virtuoso y no se lo ejercite, como el pobre que tiene el hábito de la magnificencia, aunque no realice acto ninguno. Otras veces, el que tiene el hábito comienza la obra, mas no la termina, como el que comienza a edificar una casa y la deja a medio hacer. Según esto, hay que decir que a veces damos el nombre de perseverancia al hábito por el que uno está decidido a perseverar, otras al mismo acto de perseverar, y en algunos casos, el que tiene el hábito de la perseverancia está decidido a perseverar y pone manos a la obra con muchísimo entusiasmo durante algún tiempo, pero no completa la obra comenzada, porque no persevera hasta el fin. Un fin que puede ser doble, el de la obra virtuosa y el de la vida humana. Es esencial a la perseverancia el proseguir hasta el término de la obra virtuosa, como lo es el que el soldado persevere hasta el final del combate y el magnífico hasta que se acabe la obra. Pero hay virtudes cuyo acto debe permanecer durante toda la vida, tales como la fe, la esperanza y la caridad, porque su objeto es el último fin de toda la vida humana. Así, pues, por lo que se refiere a estas virtudes, que son las principales, sus actos no se consuman hasta el final de la vida. Según esto, entiende San Agustín que no hay perseverancia si el acto de perseverancia no se ha consumado. A la virtud puede una cosa pertenecer de dos modos. Primero, por la misma intención que se tiene de alcanzar el fin, y así, el permanecer por largo tiempo, hasta el fin en el bien, pertenece a una virtud especial llamada perseverancia, que se propone esto como su fin especial. Segundo, por la relación que existe entre hábito y sujeto, y en este sentido, la permanencia inconmovible es condición propia de toda virtud, en cuanto que ésta es una cualidad difícilmente mutable. Artículo 2. ¿La perseverancia es parte de la fortaleza? Lat. Objeciones por las que parece que la perseverancia no es parte de la fortaleza. 1. Porque como dice el filósofo en Semi-Ethic, el objeto de la perseverancia son las aflicciones del tacto, pero de éstas se ocupa la templanza. Luego la perseverancia es más bien parte de la templanza que de la fortaleza. Todas las partes de una virtud moral versan sobre las pasiones que modera tal virtud, pero la perseverancia no implica moderación de pasiones, ya que, cuanto mayor sea la vehemencia de éstas, tanto más digno de alabanza parece quien persevera en lo que le dicta la razón. Luego, según parece, la perseverancia no es parte de una virtud moral, sino más bien de la prudencia, que es una perfección de la razón. Dice San Agustín en el libro de Perseverantia que nadie puede perder la perseverancia. Las otras virtudes, en cambio, pueden perderlas los hombres. Luego la perseverancia es más excelente que todas las demás. Pero la virtud principal supera en excelencia y poder a sus partes. Luego la perseverancia no es parte de una virtud, sino que entre las otras es ella la principal. Contra esto, está el que Tulio menciona la perseverancia como parte de la fortaleza. Respondo que, como hemos explicado, Ki 123 tu wanduku 61 poro. Virtud principal es aquella a la que se atribuyen principalmente obras que constituyen verdaderos méritos y logros de la virtud, en cuanto que las practica y ejerce en la materia que le es propia, que es en la que resulta más difícil y perfecto el practicarlas. A esto nos referíamos anteriormente al decir Ki 123 que la fortaleza es virtud principal por el hecho de mantenerse firme en las situaciones en que esto resulta más difícil, es decir, en los peligros de muerte. Por eso es necesario que a la fortaleza se le adjunte, como una virtud secundaria a su virtud principal, toda virtud cuyo mérito y grandeza consiste en soportar firmemente algo difícil, pero lo que realmente distingue y engrandece a la perseverancia es el no ceder ante la dificultad que implica la larga duración de la obra buena, algo, eso sí, no tan difícil como soportar los peligros de muerte. Tal es la razón por la que la perseverancia se adjunta a la fortaleza como una virtud secundaria a su virtud principal. A las objeciones 1. La anexión de una virtud secundaria a la principal no sólo se considera por parte de la materia, sino también,
y principalmente por parte del modo, porque en cada cosa es más excelente la forma que la materia, de ahí que, si bien la perseverancia parece, en lo que a materia se refiere, coincidir con la templanza más que con la fortaleza, sin embargo, en cuanto al modo ocurre lo contrario, en cuanto que no pierde su firmeza contra la dificultad procedente de la larga duración. La perseverancia de que habla el filósofo no modera cierta clase de pasiones, sino que consiste únicamente en cierta firmeza de la razón y de la voluntad, pero considerada como virtud, sí que modera cierta clase de pasiones, a saber, el temor a la fatiga o el desfallecimiento causado por la larga duración. De ahí el que esta virtud radique, al igual que la fortaleza, en el apetito irascible. San Agustín habla aquí de la perseverancia no como hábito de la virtud, sino como acto virtuoso continuado hasta el fin, conforme a la expresión del Evangelio, Mt 24:13. Quien perseverare hasta el fin, se salvará. Por tanto, sería contra la esencia misma de la perseverancia, así entendida, el que pudiera perderse, porque en este supuesto ya no duraría hasta el fin. Artículo 3. ¿La constancia pertenece a la perseverancia? Lat. Objeciones por las que parece que la constancia no pertenece a la perseverancia. 1. La constancia pertenece, como antes se ha dicho, Q. 136 a 5, a la paciencia. Pero la paciencia es diferente de la perseverancia. Luego la constancia no pertenece a la perseverancia. La virtud tiene por objeto lo difícil y lo bueno, pero no parece difícil ser constante en las obras pequeñas. Lo difícil es serlo en las grandes, de las que se ocupa la magnificencia. Luego la constancia pertenece a la magnificencia más que a la perseverancia. Si la constancia perteneciese a la perseverancia, parece que en nada se diferenciaría de ella, pues una y otra entrañan cierta inmovilidad y, a pesar de todo, difieren, pues Macrobio distingue entre constancia y firmeza, sinónimo, como antes se dijo, Q. 128 a 6, de la perseverancia. Luego la constancia no pertenece a la perseverancia. Contra esto, está el que se dice de alguien que es constante porque permanece firme en una cosa. Pero permanecer en una cosa es propio de la perseverancia, como nos consta por la definición que de ella propone Andrónico. Luego la constancia pertenece a la perseverancia. Respondo, que la perseverancia y la constancia coinciden en cuanto al fin, porque lo que se proponen la una y la otra es mantenerse firmes en la práctica de alguna obra buena. Difieren, sin embargo, en los impedimentos que hacen que resulte difícil la persistencia en el bien obrar, pues la virtud de la perseverancia lo que propiamente hace es que el hombre permanezca en el bien a pesar y en contra de la dificultad que proviene de la larga duración del acto. En cambio, la constancia hace que permanezca firme en lo mismo, contra la dificultad proveniente de todos los otros impedimentos externos. Por consiguiente, entre estas dos partes de la fortaleza, la perseverancia y la constancia, la perseverancia es la principal, ya que la dificultad procedente de la larga duración del acto es más esencial al acto de virtud que la que proviene de los impedimentos externos. A las objeciones, 1. Los principales impedimentos para persistir en el bien son los que causan tristeza. De ella se ocupa la paciencia, como queda dicho, Q. 136 a 1. De ahí el que la constancia, en cuanto al fin, coincida con la perseverancia, a pesar de que, en cuanto a los impedimentos que le crean dificultades, coincide con la paciencia. El fin, sin embargo, es más importante. Es la razón por la que la constancia pertenece más bien a la perseverancia que a la paciencia. Persistir en las grandes empresas resulta más difícil, pero también el persistir por largo tiempo en las pequeñas o medianas tiene su dificultad, si no por la grandeza de la obra, objeto de la magnificencia, sí por lo menos debido a la misma duración, de la cual se ocupa la perseverancia. Es por lo que la constancia puede pertenecer a la una y la otra. 3. La constancia pertenece a la perseverancia en lo que tiene de común con ella, pero no es la misma cosa, pues, como acabamos de ver, se diferencia de ella. Artículo 4. ¿Necesita la perseverancia del auxilio de la gracia? Lat.
Objeciones por las que parece que la perseverancia no necesita del auxilio de la gracia. 1. La perseverancia, como hemos dicho, 1. Es virtud. Pero la virtud, como dice Tulio en su retórica, en el obrar actúa como la naturaleza, luego la sola inclinación de la virtud basta para perseverar. ¿No se requiere pues para esto la ayuda de la gracia? Es más lo que se nos dio con la gracia de Cristo que lo que nos dañó Adán, como consta por lo que se nos dice en Rom 5:15. Pero, antes del pecado, el hombre fue creado de modo y manera que pudiese perseverar con lo que había recibido, como dice San Agustín en el libro de Corrept. E gratia, luego con mayor razón, el hombre reparado por la gracia de Cristo puede perseverar sin la ayuda de una nueva gracia. 3. Las obras pecaminosas son a veces más difíciles que las virtuosas. Por eso, en el libro de la Sab 5:7, se ponen estas palabras en boca de los impíos. Nos cansamos de andar por caminos difíciles, pero algunos perseveran en las obras pecaminosas sin necesidad de ayuda. Luego también el hombre puede perseverar en las obras de virtud sin el auxilio de la gracia. Contra esto está lo que dice San Agustín en su libro de Perseverantia. Afirmamos que la perseverancia es un don de Dios, por ella se permanece fiel a Cristo hasta el fin. Respondo, que como se deduce de lo ya explicado, 1-2, 2-3, la perseverancia puede entenderse de dos modos. Primero, por el hábito mismo de la perseverancia, y en este sentido es una virtud. Necesita en este caso del don de la gracia habitual, lo mismo que las demás virtudes infusas. Segundo, por el acto de perseverancia que perdura hasta la muerte. Según esto, necesita no sólo de la gracia habitual, sino también del gratuito auxilio de Dios que conserve al hombre en el bien hasta el fin de la vida, como queda dicho 1-2 10. Al hablar de la gracia, la razón de esto es que, como el libre albedrío es de suyo inconstante, y no deja de serlo a pesar de la gracia habitual de la vida presente, no es capaz, aun después de reparado por la gracia, de mantenerse inmóvil en el bien, aunque está en su poder elegirlo. De ordinario, pues, está en nuestra mano la elección, pero no la ejecución. A las objeciones, 1. La virtud de la perseverancia por sí misma inclina a perseverar, pero, porque el hábito es una cualidad de que uno usa cuando quiere, no es necesario que el que tiene un hábito virtuoso use de él ininterrumpidamente hasta la muerte. Como dice San Agustín en el libro de Corrept et Gratia, al primer hombre le fue concedido no el perseverar de hecho, sino la posibilidad de perseverar mediante el libre albedrío, ya que no había entonces ninguna corrupción en la naturaleza humana que dificultase la perseverancia, pero ahora, a los predestinados por la gracia, se les da no sólo el poder perseverar, sino el que perseveren. Por eso el primer hombre, sin que nadie le metiese miedo, abusando de su libre albedrío contra el precepto de Dios que le amenazaba, no se mantuvo firme en tan gran felicidad, a pesar de la gran facilidad suya para no pecar. Los predestinados, en cambio, a pesar de la ferocidad con que los trató el mundo, se mantuvieron firmes en la fe. El hombre se basta él solo para caer en pecado, pero no puede por sí mismo levantarse de él sin la ayuda de la gracia. Según esto, por el mismo hecho de caer en pecado, el hombre, en lo que de él depende, sin más se hace perseverante en el mismo, a no ser que la gracia de Dios lo libere. En cambio, por el hecho de hacer el bien, no se adquiere la perseverancia en él, porque de suyo el hombre puede pecar. Necesita, por tanto, para perseverar, del auxilio de la gracia.